La voz es nuestra identidad, va mucho más allá del sonido que emitimos, es nuestra carta de presentación. Quiero que mi sonido sea más dulce, sea un poco más distante, que mi sonido sea estridente, más grave, más agudo. Yo controlo mi voz, que cualquier persona pueda aprender a trabajar con su voz, a dominar su voz y hacer que su voz le guste. A mí mi voz no me gustaba. Y también estuviste en Tu cara me suena trabajando, ¿verdad? Para mí fue muy especial. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene un bloqueo de voz? Bueno, eso se nota muchas veces ya directamente en el sonido, pero sobre todo... Nunca es tarde, no, no, nunca es tarde. Todos tenemos voz, pero no todos sabemos usarla para sacar su máximo potencial. El tono de tu voz puede despertar ternura, sensualidad, autoridad, convicción e incluso puede hacer que llegues a cerrar o no una venta. Entrenar la voz es para todos y no solo para cantantes o ponentes. Hoy nos acompaña Gloria Blanco, ella es coach vocal, pero mejor que nos lo cuente ella. Así que bienvenida, ¿qué tal estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí, la verdad que me hacía mucha ilusión. Realmente, mira, lo que estábamos comentando antes es que es un vocal coach, ¿no? ¿Y a qué se dedica? ¿Es solo voz? ¿En realidad es técnica vocal? Bueno, hay aquí muchos temas que seguro que le interesan a tus seguidores y vamos a intentar enfocarlos de la mejor manera para aportarles, ¿no? Bueno, yo trabajo la voz porque empecé con ese background, por así decirlo, con esa formación, pero también ahora lo combino con comunicación y con desarrollo. ¿Por qué? Pues porque al final para mí la voz es nuestra identidad. O sea, la voz va mucho más allá del sonido que emitimos, es nuestra carta de presentación, lo que nos conecta con nuestro entorno, es una extensión, ¿no? Una forma de mostrar todo lo que llevamos dentro. Entonces, cuando se trata de trabajar la voz de una persona, influyen muchas más cosas, aparte que la técnica. Influye, pues, cómo se siente mismamente, ¿no? Todos los pensamientos que tenemos, las creencias, todo lo que nos ocurre por dentro se refleja en nuestra voz. Y nuestra voz a la vez también va a reflejar todo lo que llevamos dentro. Es como se retroalimentan, por así decirlo. Entonces es por eso que yo trabajo la voz, la comunicación y el desarrollo, porque a mí lo que me importa es ayudar a las personas a que encuentren su voz y la puedan sacar, que liberen esos bloqueos, que liberen su voz, que se liberen a sí mismos para ampliar su zona de confort y acceder a cosas que igual no se habían ni imaginado. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene un bloqueo de voz? Bueno, eso se nota muchas veces ya directamente en el sonido, pero sobre todo si una persona no se atreve a hablar en público o a dar su opinión o se queda más en un segundo plano. Es esa sensación de yo querría, pero no puedo, o no me atrevo. O me pongo excesivamente nervioso o nerviosa, ¿no? Si tengo que pensar en hablar en público o ponerme enfrente de una cámara, como te pones tú en cada episodio, o incluso en una reunión o hablando con... Es que puede pasar a cualquier nivel. Es decir, que yo tenga seguridad para hablar en un ámbito no quiere decir que me vaya a desenvolver súper cómoda en cualquiera. Puede ser que en unas condiciones esté a gusto y en otras sienta un poco de nerviosismo. Entonces, básicamente, o en la voz porque me tiemble, porque se me quede como un poquito hacia adentro, en vez de poder proyectarla y hablar como con contundencia, con seguridad, o bien en la sensación también de, uy, se me pone el corazón a 1000, me sudan las manos y no me atrevo. Entonces, ¿podríamos regular ese nerviosismo a través del control de nuestra voz? Mira, esto es muy interesante porque en realidad sí que funciona de manera dual e interconectada. Es decir, si yo trabajo mi voz a nivel técnico, eso va a influir en mis creencias, de alguna manera. Porque si yo soy consciente de que puedo manejar mi voz, mis dinámicas, sonar de una manera que a mí me llame, que a mí me guste, eso va a darme seguridad. Pero también puedo trabajar a nivel interno mis creencias, mi mente y todo lo que me aporte confianza, y eso se va a reflejar en la voz.
Es decir, si tú estás en una situación con gente conocida o con gente con la que te sientas a gusto, seguro que suenas como muy convincente, ¿no? Que tu sonido es pues el que es natural para ti. Ahora, todos hemos pasado por la típica situación de, bueno, pues venir a un podcast mismamente, o ponerte enfrente de la cámara, o hablar en una reunión de trabajo, o por supuesto cantar delante de un público. Ahí es como que, uy, a lo mejor tengo el cuerpo más tenso, la voz se me queda más hacia adentro, por ahí voy. Entonces, depende de muchos factores el hecho de que yo me encuentre a gusto, pero sí es verdad que lo puedo trabajar tanto a nivel técnico, la técnica vocal, que ahora hablamos de esto, que creo que es muy interesante, ¿no? Que sepamos que la voz se puede controlar, se puede potenciar, se puede cambiar, que no es un don divino. Esto es importante, no es un don divino. Y por otro lado, el tema más interno, ¿no? Entonces, por eso yo lo trabajo de forma interconectada, porque uno depende del otro. Y hay veces que, claro, yo puedo estar trabajando la técnica vocal y seguir diciendo, uy, es que viene, imagínate, para cantar, ¿no? Viene, es como el típico ejemplo, quiero cantar una parte aguda y difícil, una parte potente, algo complicado. Sí, estoy aprendiendo técnica, pero uy, siempre es como que tengo algo ahí que me bloquea. Entonces esto pues pasa también para hablar. Es, bueno, sí, yo estoy haciendo cosas a nivel técnico que me ayudan, pero puede ser que de alguna manera haya momentos en los que, por lo que sea, yo tenga un bloqueo ahí que si disuelvo o me hago consciente previamente, no voy a oponer tanta resistencia a integrar la técnica, es lo que quiero decir. Es como que tiene que ir de la mano. Saber lo que me pasa por dentro y cómo funciona mi mente para que no me bloquee y tener el control técnico. ¿Y cómo haces para trabajar eso? Porque imagino que habrá gente que diga, tengo miedo de hablar en público, me da miedo hacer el ridículo, me pongo muy nerviosa. ¿Cómo llegas a quitar todos esos bloqueos? Pues mira, muchas veces pensamos que las cosas son más difíciles de lo que tienen que ser, ¿no? Y que necesitamos hacer grandes cosas. Vale, para mí lo principal y con lo que yo trabajo es a través de la escucha. Conecto con lo que le pasa a la persona realmente. Vamos tirando de ese hilo para saber de dónde viene ese bloqueo. No es magia ni tampoco es algo abstracto. Todos en el fondo sabemos pues, que hay algo que a lo mejor nos está generando ese nerviosismo, esa dificultad. Bueno, pues es tirar un poco del hilo, es tener un momento para parar y mirar hacia adentro. Porque en el día a día vamos con tantas cosas a tanta velocidad que cuando llega un momento de tranquilidad o de relax, lo que te apetece es desconectar. No decir, a ver, voy a hacer una introspección ahora para saber qué me puede... Claro, y no es fácil muchas veces porque no sé si te pasa, pero normalmente nos resulta más fácil ver los problemas que tienen los otros e incluso sus soluciones que lo nuestro. Es como si de alguna manera el cerebro bloquease a veces el ser capaces de ver cosas que nos pueden hacer daño, ¿no? Al final el cerebro lo que quiere es garantizar que estemos bien y nuestra supervivencia y que no tengamos problemas. Entonces hay cosas que si nos van a hacer daño, pues igual es mejor en ese momento no ver, de alguna manera. Pero yo siempre digo, es que el ver realmente nos da mucha libertad. Si es como cuando eres pequeño y tienes miedo en la cama por la noche al dormir y porque estás con la oscuridad y tienes miedo, ¿no? Y de repente empiezas a ver como, ay, esa sombra, lo otro, este ruido, enciendes la luz y dices, ah, no había nada. Y te da como tranquilidad. Entonces, yo lo llevo a este trabajo de coaching, de ver esos bloqueos, esos problemas. Es atrevernos a encender la luz, atrevernos a mirar qué es lo que tengo delante, porque si no, ¿de qué estoy corriendo? ¿De qué estoy escapando? A lo mejor no hay nada, o a lo mejor eso que hay lo puedo ver y decir, ah, pues tengo recursos para enfrentarlo, ¿no? Que también es de lo que se trata, de alguna manera, ver, encender esa luz de, vale, esto es lo que hay y cómo lo voy a afrontar, qué recursos tengo, puedo añadir técnica vocal aquí, puedo añadir técnica en comunicación, técnica de alguna manera que a mí me ayude, o aparte necesito simplemente sacar esto, hacerme consciente, ¿no? Entonces, para ir un poco más a la respuesta de lo que me dices, ¿qué hago? Pues
ayudar a la persona a que sea consciente de lo que le preocupa, para después dar unos recursos, que si quieres luego entramos en ellos, más concretos de cómo controlar la mente, o sea, de cómo funciona nuestro cerebro y qué cosas podemos controlar ahí para ganar seguridad, e ir integrando esto, y a la vez de manera interconectada, es decir, las dos cosas se tienen que retroalimentar, pues trabajar la técnica vocal, o cómo ser conciso y claro con el mensaje, cómo hacer que mi cuerpo se mueva de forma natural, transmitir una energía que vaya también acorde a lo que quiero contar. Pero claro, esto tiene que ser siempre de forma natural. ¿Por qué? Porque nadie quiere sentirse como un personaje. Claro. ¿No? Como, sí, muchas veces pensamos, es que si aprendo técnica o aprendo directrices o cosas que yo pueda luego llevar a cabo, ¿y si no soy yo? ¿Y si soy un personaje? Y claro, de alguna manera lo que queremos es sentir que somos nosotros. A ver, yo creo que voy a hacer un paréntesis en esto que me estás contando, porque creo que es lo más importante con lo que nos tenemos que quedar. Lo que mayor sensación de bienestar nos puede aportar es decir, soy capaz de mostrarme tal y como soy sin miedo al rechazo. El ser humano, a ver, por nuestra condición de seres humanos, llevamos una información dentro que no ha cambiado en millones de años, que es la información de que en soledad no podemos sobrevivir. Claro, decimos sí, pero esto pasaba hace millones de años porque pues éramos nómadas, vivíamos en una tribu, si nos expulsaban de la tribu no íbamos a poder sobrevivir, pero ¿qué tiene eso que ver ahora? Bueno, pues aunque han pasado tantos años y las cosas han cambiado tanto en la sociedad, para el cerebro un posible rechazo implica esa expulsión, ese no pertenecer, ese no estar en el grupo, y el cerebro sabe que necesitamos para nuestro desarrollo el pertenecer a una comunidad, que no podemos sobrevivir en soledad. Y entonces esto es importante, ¿por qué? Porque ante cualquier situación en la que nos sintamos ante un posible rechazo o fuera de nuestra zona de confort, ahí nos vamos a poner en modo alerta. ¿Y de qué se trata? De conseguir superar esas situaciones que nos sacan fuera de nuestra zona de confort, ampliar esa zona de confort, ¿pero para qué en realidad? ¿Para poder encajar? No, para sentir que siendo yo, tal cual soy, estoy bien, que no voy a tener miedo a ese rechazo. De eso se trata, porque para el cerebro siempre va a estar ahí esa alerta. Pim, pim, uy, cuidado, que igual haces algo que no gusta. De lo que se trata es estar a gusto con uno mismo como para poder enfrentarnos a esa mirada pública. Porque las personas, de alguna manera, tenemos por este motivo miedo a la mirada pública, al ridículo, a la burla, eso, a no encajar. Y es normal. Tenemos que ser conscientes de que esto ocurre y que es normal. Entonces, no machacarnos por decir, uy, tengo nervios por ir a hablar en público, tengo nervios por ponerme delante de la cámara, y qué van a pensar, y voy a dar la talla, y si no consigo cerrar esta venta, y si no consigo transmitir estas ideas, y si no... Es normal que nos importe conseguir eso, y es completamente normal que nos dé miedo ese rechazo. Entonces hay que partir de, vale, esto me pasa a mí, pero le pasa a todo el mundo, y luego, ¿qué herramientas tengo, no? Aquí, con respecto a esto, fíjate que cuando nacemos, en realidad nacemos como con un cono de expresividad creativa enorme, ¿no? Se ven los niños pequeños que son todo espontaneidad, y sobre todo hasta una edad, ¿no? Los primeros años. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos creciendo, vamos cerrando eso, vamos cerrando por este miedo a la mirada pública. Entonces, por control y por miedo lo vamos cerrando. Nos desconectamos de lo que nos hace ser nosotros, especiales, diferentes, auténticos. Y entonces yo creo que nuestro gran reto aquí, y lo que más bienestar nos puede proporcionar, es ser capaces de volver a conectar con nosotros mismos y mostrarnos al mundo. Porque es lo que queremos, poder mostrarnos como somos, expresarnos de nuestra manera auténtica y con esa confianza. Si tenemos miedo al rechazo es porque en algún momento
nuestra voz o nuestro tono de voz ha provocado ese rechazo, ¿no? Imagino. ¿Cuáles son las características de la voz que más rechazo pueden provocar? Vale, muy interesante esto, porque sí es verdad que puede ser porque nuestro sonido no haya gustado en un momento determinado, o puede ser también porque nos hayamos sentido en una situación en la que a lo mejor no nos dejaban expresarnos. Entonces, bueno, vamos allá con lo que me dices tú del sonido. ¿Qué cosas pueden causar rechazo en el sonido? Una de ellas puede ser no sentir coherencia o que nuestra voz no se corresponda con lo que la otra persona espera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, es muy típico hombres que dicen: tengo una voz como más aguda, me confunden a veces el sonido, o al revés, una mujer que tenga una voz como demasiado grave, como que hables de una forma que no se espera con respecto a la imagen que proyectas, por ejemplo, ¿no? O sonidos muchas veces que no tengan muchas dinámicas, que digamos, es que no soy capaz de expresar pues la cercanía, o si en un momento determinado estoy más enfadada, esa distancia. Por otro lado, algo que suele también molestar un poco son los sonidos que tienden a ser muy estridentes, como cuando hablamos de una manera así como muy, muy brillante, muy, que dices, ay, parece que no sé, que molesta, ¿no? Que no es tan agradable como quizás un sonido más medio, más grave, con menos estridencia. ¿Por qué? Porque al final esos sonidos más brillantes están más asociados a situaciones de alerta y de peligro, porque los bebés, por ejemplo, cuando lloran, lo hacen en esas frecuencias, ¿no? Un bebé es un sonido muy estridente, y eso es por supervivencia, porque tiene que avisar a su madre, a su padre de que necesita algo. Entonces, cuando estamos hablando con una persona que a lo mejor nos está hablando con un tono así como muy estridente, igual de primeras es como que nos choca un poco, ¿no? Con lo cual, yo diría eso, que un sonido que no sea coherente con la persona, que no se corresponda con la imagen que proyecta la persona, o quizás esos sonidos un poquito más estridentes, o la falta de la coherencia en el discurso a la hora de hablar. ¿Y cuáles suelen ser los problemas y perfiles que acuden a recibir clases contigo? Bueno, aquí es un poco variado, pero podemos decir gente que o no le gusta directamente su sonido, o gente que necesita ganar la confianza, ya sea para hablar o cantar delante de un público. Con respecto al sonido, pues pasa, por ejemplo, veces donde yo no estoy siendo capaz de hablar de una manera sana. Me quedo afónica, fuerzo la voz. Después de hablar mucho tiempo se me cansa, o quizás noto pues que por lo que sea hago un sobreesfuerzo ahí y pienso que no sé hablar, que no sé gestionar todo lo que interviene a la hora de producir sonido, que si quieres ahora te cuento un poco sobre eso también. Otras veces es que quiero captar la atención. Y claro, si mi voz es muy monótona y estoy hablando todo el rato de la misma manera, pues no capto la atención. En general es o trabajar el ser capaz a que mi voz sea una voz coordinada desde el punto de vista sano, que sea sana, que pueda generar dinámicas y sacarle más partido, o incluso conseguir que me guste mi sonido. Hay como bastante gama, por así decirlo. Aunque muchas veces la gente también viene por lo que te decía. No vengo específicamente por mi voz porque no somos conscientes de la importancia que tiene en el otro. Y muchas veces tengo inseguridad a la hora de hablar en público, de comunicar, de cantar. Quiero sacarle más partido a esto otro. Y bueno, también por ahí. Antes decías que no es un don con el que se nace, esto se puede entrenar. Esto es muy potente, en realidad, porque, mira, como habíamos hablado nosotras, yo te contaba que a mí mi voz no me gustaba, que esto es un poco chocante, ¿no? Es decir, trabajas como vocal coach y no la vocal coach a la que no le gustaba su voz, ¿no? Es como un poco... Entonces, cuando yo descubrí este modelo que se llama Still Voice, en el que estoy certificada, Still es por el nombre de la persona de Joe Still, una mujer que hizo toda esta investigación en los años 60, ¿no? De aquella no se sabía cómo funcionaba nuestra voz.
se pensaba que era un don divino o solo había pues estudios de clásico, de conservatorio, donde no se sabía eso a nivel científico. Entonces esta mujer nos enseñó, descubrió, de alguna manera, demostró que cantar o hablar no es un don divino, sino que es un trabajo muscular bien desarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cualquier persona puede aprender a trabajar con su voz, a dominar su voz y hacer que su voz le guste. Te explico un poco por qué. De alguna manera hay 3 sistemas que intervienen a la hora de producir sonido. Imagínate como una balanza de 3 platos. Vale, pues en el primer plato tenemos lo que hacemos con el aparato respiratorio, ¿vale? La respiración, lo que hacemos sería el aparato respiratorio, pues lo que hacemos con el aire. En el segundo plato, lo que hacemos con nuestras cuerdas vocales, es decir, el aparato fonador, que ahí es donde se produce el sonido. Y en el tercero, lo que hacemos con el aparato resonancial, que es lo que nos ayuda a amplificar el sonido. Entonces, estos 3 platos, esta balanza tiene que estar equilibrada, porque si no lo está, vamos a sobrecargar uno de ellos. Ejemplo, no proyecto nada a mi voz y entonces empiezo a tirar de garganta y me hago daño. ¿Por qué? Porque no estoy activando el plato del sistema resonancial. O estoy hablando y entonces estoy dejando que todo el aire salga y me quedo sin aire a mitad de la frase y entonces empiezo a tirar también de cuerdas vocales. En general, el que sobrecargamos es el de las cuerdas vocales. Y entonces, si miramos hacia adentro y vemos que dentro de nuestra laringe hay un montón de cosas y de nuestro tracto vocal hay un montón de cosas que podemos controlar, pues no nos vamos a sentir como inseguros, porque vamos a decir, vale, yo quiero hacer un sonido estable, sé que el sonido empieza en mis cuerdas vocales, ahí es desde donde voy a controlar que mi sonido se inicie, pero también que sea estable, que sea contundente, es decir, que yo pueda jugar también incluso con el volumen de partida, si es A más suave o A más fuerte. ¿Por qué? Porque lo controlo con mis cuerdas vocales, que son 2 y están situadas de esta manera dentro de nuestra laringe, pasa el aire a través de ellas, empezarían a vibrar y ahí, como pueden vibrar tocando más superficie o menos superficie, conseguimos un sonido más fuerte de base o más suave. Y ese sonido sigue subiendo, pasa por diferentes estructuras y ahí es desde donde podemos controlar que se amplifique, que sea resonante, que no... Incluso, ya no solo eso, es decir, que sea resonante y que esté proyectado, pero también podemos controlar los colores que utilizamos en el sonido. Estos son como los filtros de Instagram, es decir, quiero que mi sonido sea más dulce, quiero que mi sonido sea un poco más distante y hablar quizás de una forma más seria. Quiero que mi sonido sea estridente o menos estridente, más grave, más agudo, más aireado, si también estoy haciendo esfuerzo, es decir, desde ahí lo puedo controlar todo. No es por eso digo que no es un don divino y que todos podemos controlar diferentes partes de él. Es impresionante el manejo de voz y de registros que tienes. Me llama especialmente la atención que no te gustase tu voz, aunque bueno, eso también se puede relacionar que desde ahí decidiste empezar a estudiarla, que es lo que me comentabas. ¿Podrías hacernos como una pequeña demostración de cómo era tu voz antes y qué has tenido que trabajar para conseguir que te guste? Vale, pues diría que mi voz cuando empecé yo era porque quería cantar. Entonces el primer problema que tenía era que mi voz se quedaba muy atrasada, muy engolada. Era como cantaba y ¡ah! En vez de conseguir sacar el sonido, se me quedaba ahí como ¡ah! Si te fijas, es como un poco el sonido tipo Shakira, ¿no? ¡Ah! Como, eso es porque la lengua, que es un músculo muy grande, que claro, solo vemos la parte que está más visible, pero la raíz de la lengua llega todo por aquí, es como muy grande. Entonces, si tenemos un bloqueo a la hora de sacar nuestro sonido, pues en mi caso se generaba esa tensión. Claro, yo no entendía por qué ni cómo, me decían, saca la voz, proyéctala, y me hacían así, ¿no? Con la mano, como... proyéctala, como si dijera yo sí, yo quiero proyectarla, pero no tengo ni idea. Y claro, más frustración. Entonces diría que uno de los problemas era ese. Luego me costaba mucho afinar,
también no conseguía hacer los sonidos que yo quería como súper afinados, que el sonido estuviera estable, era como, me ponía a cantar y era como inestable. Entonces mira, se me ocurre que luego, si quieres, hacemos un ejercicio que pueda ayudar ya a que instantáneamente tu sonido se sienta estable, controlado, como que te guste, que la mayor parte del sonido esté bien. Vale, bueno, si quieres te lo hago ahora ya. Lo hacemos ahora, sí, vale. sí. Mira, esto lo aprendí en Nueva York, no es de mi cosecha, lo inventó mi mentor que se llama Tom Burke y es un vocal coach muy, muy reconocido. Trabaja incluso con gente de Broadway y con corporativos de Google, es decir, él tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. Sin embargo, a pesar de todo lo que sabe, es capaz de hacer muy simple el aprendizaje, ¿no? Y siempre intenta buscar cosas como para aplicarlas de forma muy sencilla, cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo cuando fui allí dije, Dios mío, ¿qué de cosas usarán? ¿Cómo las usarán para conseguir estos resultados? Bueno, esto se llama las Magic Words o palabras mágicas. Consiste en buscar algo que ya está funcionando y llevarlo a los demás sitios, ya sea en voz hablada o en voz cantada. ¿Vale? Entonces esto es como si cuando tú vas a comprar ropa y sabes que hay un modelo de pantalón que te queda bien o de camiseta, entonces me voy a por esto. Vale, pues esto lo podemos aplicar para todo. Cuando estamos hablando, cantando, incluso preparando un boceto de un discurso, una charla, un podcast, lo que sea que estoy haciendo, ¿no? ¿De qué se trata? Voy a buscar aquello entonces que ya está funcionando. Te hago un ejemplo y si quieres, bueno, lo probamos contigo, si no, bueno, pues sí, sería buscar, vale, voy a decir los días de la semana y vamos a buscar o fijarnos para ti a ver qué días o qué día dirías que resalta más. Puede ser porque te guste el sonido, puede ser porque lo notes más potente, más proyectado. Siempre hay, en función del molde que estemos creando, de la configuración que estemos creando, siempre hay algunos sonidos que nos van a salir más fáciles que otros. No es que esté bien o mal, es que hemos creado esa configuración. Entonces, por ejemplo, si digo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Voy otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para ti, por ejemplo, ¿localizarías alguno que dijeras tú, pues suena como más potente? Como lunes, martes, si por ejemplo te voy a comparar dos, ¿no? Lunes, sábado, sábado. Entonces, ¿por qué en sábado yo de repente tengo ese volumen? Pues porque realmente no es casualidad, o sea, todo eso depende de la posición de mis labios, de mi mandíbula, de mi lengua, cómo está. Es como si todos esos elementos hicieran un molde en mi tracto vocal. Y ese molde que yo estoy haciendo, que lo puedo, o bien que yo te diga, mira, pon la lengua así, la mandíbula así, no sé qué tal, y que consigas ese molde, o hay veces que lo estamos creando ya. Solo tenemos que fijarnos en, aquí mi sonido suena de la manera en que a mí me gusta que suene. Ya sea porque aquí hago un sonido que me gusta, que es muy bonito, o porque, aquí mira qué proyectado está, ¿no? Sábado. Por ejemplo, en mi caso, sábado resuena más que lunes. Es como que el lunes se me queda más contenido, ¿no? Sí. Lunes, sábado. Bueno, pues depende para qué. A lo mejor digo, quiero sacar más voz. Pues voy a hacer sábado, voy a coger esa palabra o incluso podría coger un trocito de la palabra, es buscar ese sitio donde ya estoy teniendo éxito, por así decirlo, donde ya me sale a mí que me digo, qué bien lo estoy haciendo. Entonces, sábado. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Pues voy a usar esa palabra como un profesor que ayude a las demás a colocarse en ese molde. Porque el problema está en que cada vez que estoy cambiando de palabra, se me está cambiando el molde. Sábado es distinto al molde que estoy haciendo en lunes. Es por eso, pero si hago sábado, lunes, sábado, martes, sábado, miércoles, sábado. Entonces, sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora todas me suenan así. Wow. Y esto nos puede servir para hablar o para cantar. Qué bueno. También.
Si yo, por ejemplo, digo cumpleaños feliz, digo cumpleaños, uy, en años, por lo que sea también, cumpleaños feliz. Hay como diferentes sonidos que unos me pueden gustar más que otros. Yo de primera recomiendo buscar esos donde noto que hay comodidad, hay proyección, que sale fácil, ¿no? Entonces sería lo mismo, cumpleaños, pues años, 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 cumpleaños feliz. Y ya todo va a sonar así. Y eso es gracias a que estoy jugando con ese molde. ¿Y para afinar, por ejemplo? Para afinar, mira, esto es muy interesante también, porque siempre pensamos que la afinación depende mucho más del oído que de otra cosa. Es decir, es como, no tengo oído, yo afinar fatal porque no tengo oído. El oído sería como un puente en realidad de lo que escuchamos a lo que, como de alguna manera eso que conecta lo que escuchamos con lo que vamos a emitir. Pero es que la parte que más influye a la hora de la afinación es nuestra laringe. Nuestra laringe, que está aquí, ¿vale? Es donde te decía que están las cuerdas vocales. Entonces, si tocáramos nuestra laringe, de hecho la podemos mover así hacia los lados, ¿vale? Pues nuestra laringe es como un ascensor. Mira, vamos a tocarla y así lo hacemos juntas, ¿vale? Entonces, cuando tragas, notas que sube. Sí. Vale, es como un poco raro al principio, ¿no? Es como, ay. Vale, y ahora si bostezamos, ¿notas que baja un poquito? Sí, justo. Vale, es como sube, baja. Exacto. Ahora con sonidos, si hacemos por ejemplo un sonido un poco agudito, como puede ser un cachorrillo, un perrito, es como... ¿Notas también que sube? Es como... Ahí está subiendo. Sí. Un poquito, por lo menos, cuanto más agudo lo hiciéramos, más vamos a notar que sube. Si hacemos la risa de Papá Noel, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Es como que baja el ascensor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a una nota aguda sube y cuando vamos a una nota grave baja. De lo que se trata es tener la capacidad de mover nuestra laringe justo al sitio donde está la nota, porque muchas veces es como que vamos buscando la nota. Cumpleaños feliz, feliz, en vez de cumpleaños feliz. Aquí un ejercicio que yo recomiendo para trabajar la afinación es precisamente hacer gimnasia de laringe, como si, por ejemplo, con pa, 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 para que anticipemos. Pa, 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 pa. Entonces yo voy pensando en la nota, noto cómo mi laringe se va moviendo a los sitios y me acostumbro a ir ahí para que luego cumpleaños feliz. Intentar ser lo más precisa posible. Entonces, bueno, también aquí buena noticia, que la afinación también se puede mejorar. ¿Y también es importante la afinación a la hora de hablar en público o solo es para los cantantes? Bueno, tiene más importancia para los cantantes. Para la voz hablada, sí, entiendo a lo que te refieres, como que la voz suene como en el sitio, ¿no? Como que no oscile, que no tiemble, que esté ahí. Eso. O bueno, no, que utilices como distintos rangos de voz, en plan, para intentar dar más énfasis en lo que dices y sonar más convincente, no sé. Como que cambias el registro de voz a partir de la afinación, pero no... Sí, pues en ese sentido total, es súper importante porque al final ahí es donde vamos a captar la atención. Si estamos todo el rato hablando muy monótono, bueno, pues entonces mira, esto va a ser, ¿qué tal? Desconectamos. El oído necesita estar constantemente recibiendo estímulos. Es como si tú vas por la calle y no te estás fijando en el tráfico. A no ser que de repente alguien, un frenazo, por ejemplo, típico de que alguien frena, que pita, entonces tú ahí miras, ¿no? Pero si no, no te estás dando cuenta. Pues para hablar igual es muy importante lo que estás comentando, ser capaces de jugar un poco con nuestro registro. ¿De qué manera? Bueno, pues enfatizar algunas partes haciéndolas un poquito más fuertes o más suaves, jugar con la velocidad. Si estoy hablando un poco a una velocidad un poco más rápida y de repente hago énfasis también con la velocidad en algo importante. Los sonidos que estábamos hablando. Uy, igual en una parte yo quiero comentar esto y ser más directa
alta o más dulce, es decir, por ejemplo, más dulce o más convincente. Entonces voy a jugar con los sonidos. Voy a jugar con... Uy, de repente pues estoy jugando también con la melodía, porque voy más arriba, más abajo, hay alguna parte. Entonces sí, todos esos juegos con los que podemos entrenar van a influir a la hora de poder hablar con los demás. Yo ahí diría una cosa, mira, una parte es que nuestro sonido, yo creo que si lo tuviera que dividir en dos bloques, nivel 1, nivel 2, por así decirlo, vamos primero a conseguir que nuestro sonido salga de una forma estable y contundente. Es decir, al oído le gusta mucho sentir que el sonido está en un lugar. Por eso lo de las magic words. Es decir, cuando hablamos, que más o menos el sonido esté en una zona constante, con un sonido siempre como si fuera el mismo túnel de sonido, ¿no? Que yo si estoy hablando aquí, pues que estoy hablando aquí independientemente de que a lo mejor luego cambio otro sonido, pero hay como un hilo conductor. Entonces, yo de primeras diría, trabajad siempre que el sonido esté estable y con presencia. Conseguir ese volumen, esa estabilidad del sonido con hola, ¿qué tal? Bueno, pues esa presencia, porque cuando yo me pongo a hablar con otras personas, si por lo que sea mi sonido no tiene esa presencia, es como que a ti incluso ahora, si yo te hablo así, ¿no te cuesta como un poco seguirme? Sí, totalmente. Es como, ay, pero sin embargo, si te hablo así, de esta manera, con un poco más de contundencia, es como que lo recibes mejor. Es inconsciente casi. Es facilitar al otro que esté atento. Porque si no, si me pongo desde aquí, es como que no voy a captar la atención igual que si le doy un poquito de presencia al sonido. Vamos a hacer el ejercicio donde te doy una frase y le damos distintas intencionalidades. La frase es: si no tomas esta oportunidad ahora, te arrepentirás. Entonces quiero que con esta frase, no sé si la tienes ya memorizada. Sí, si no tomas esta oportunidad ahora, te arrepentirás. Genial. Vale. Quiero que le des como un toque sensual, que estés intentando ligar con alguien. Ese por un lado. Otra, quiero que intentes cerrar una venta. Y en otra, quiero que lo hagas mal. ¿Cómo sería el ejemplo de decir, este no va a conseguir nada? O sea, lo mismo de intentar cerrar una venta, pero mal hecho, para ver un poco la diferencia. Vale. ¿Y quieres que te explique también aparte lo que estoy haciendo en cada una? Bueno, hago primero el ejemplo, luego te cuento por qué decidí hacerlo de esa manera. Vale. Entonces, si no tomas esta oportunidad ahora, te arrepentirás. Vale, más sensual, ¿no? Como, si no tomas esta oportunidad ahora, te arrepentirás. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Bajar ligeramente mi laringe para que el sonido suene un poquito más grave, quizás permitir que salga un poco más de aire y hacerlo a un volumen ligeramente bajo, más suave y despacio. Si no tomas esta oportunidad ahora, te arrepentirás. Como también busco a través de la sonrisa, pero también porque internamente estaríamos jugando con el cartílago tiroides, lo estoy sonriendo un poco también. Entonces, bueno, ahí para jugar con que sea como de esa forma un poquito más sensual. Vale, la otra me decías para cerrar una venta. Sí. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, porque lo que está correcto o incorrecto me gustaría transmitir que va a depender de la coherencia que uno sienta. Entonces, hay veces en los que, oye, yo creo que soy una persona muy tajante y yo te lo quiero decir de una manera porque creo firmemente, imagínate, ¿no? Que yo creo firmemente en que mira, si no tomas esta oportunidad, te arrepentirás. Claro, ¿por qué? Porque yo te estoy queriendo transmitir que realmente creo que si no lo haces, si no tomas esta oportunidad, te arrepentirás. Quiero transmitirte que realmente si no vas a cometer un error. Claro, es la intención la que me lleva a usar ese sonido. ¿Qué sonido? Un sonido medio, es decir, tiene volumen. Si no tomas esta oportunidad, entonces yo estoy usando un sonido medio. Claro, no me pasaría, mira, porque ahí parece que te estoy riñendo. Entonces eso podría ser lo que está mal. Si no tomas esta oportunidad, claro, igual te sientes invadida, decir, oye, perdona, dame tu opinión, pero no me presiones. Entonces un tono medio con el que la persona se sienta que no le invade su espacio, también cercano,
en el sentido de, pero no demasiado, como, no tanto como aquí, a lo mejor, no tan agradable, o sea, agradable sí, pero no, quizás no tan maja, ¿no? Sino, oye, mira, si no tomas esta oportunidad, pero sin embargo sigue habiendo un punto de dulzura en el sonido, no es como, si no tomas esta oportunidad te arrepentirás. No estoy siendo tan distante o tan tajante en el sentido de poner ese murito, ¿no? Con lo cual busco dar como ese consejo, pero permitiendo que mi voz sea estable y con esa contundencia. Si no tomas esta oportunidad, te arrepentirás. Hay también inflexiones, si te fijas, no es si no tomas esta oportunidad, te arrepentirás. Si no tomas esta oportunidad, voy como dándole énfasis a lo que le quiero decir. Si no tomas esta oportunidad, te arrepentirás. Entonces, ¿por qué estoy también haciendo mucho hincapié en la coherencia personal? Porque es que a veces queremos aprender 1000 instrucciones y luego estamos más pendientes de, Dios mío, ¿cómo era la configuración para hacer esto, hacer lo otro? Es decir, sí que está interesante practicar la técnica y aprenderla porque así tienes el recurso. A lo que voy es, luego tenemos que ser capaces de sentir esa coherencia. ¿Yo por qué quiero persuadir o cerrar esta venta? Porque, bueno, porque evidentemente pues quiero vender, pero quiero hacerle ver a la otra persona que lo necesita de alguna manera, ¿no? Pues en ese momento más o menos harías un volumen medio, una consistencia media con un sonido que ahí no sea aireado, por ejemplo, que sea estable, que se perciba con claridad y que sea como que tú transmitas esa seguridad a la otra persona, ¿no? De mira, es que si no tomas esta oportunidad te arrepentirás. Así un sonido como yo diría contundente. Claro, y mal hecho sería como pasarse que parece que le estás riñendo y ahí no vas a conseguir nada. O igual, ¿cómo sería? Sonar no convincente, que no te lo estás creyendo lo que le estás contando. Exacto, ahí pues por ejemplo el sonido es como, igual tiembla un poco más, se va a un sonido quizás menos estable, bueno, empezamos como a dudar, bueno, sí, a ver, no establecemos el contacto visual también, se nota que en nuestro cuerpo, en nuestra comunicación no verbal quizás no estamos seguros de lo que estamos diciendo, ¿no? Y en el sonido, pues lo que acabas de decir, es como quizás la voz se nos queda un poco más para adentro. Bueno, mira, si no tomas esta oportunidad, como cuando lo quieres meter a calzador, si no tomas esta oportunidad te arrepentirás, porque claro, o lo dices muy rápido. Si no tomas esta oportunidad te arrepentirás, porque intentas todo el rato meterlo a calzador, como porque sí, porque lo digo yo, porque entonces, vale, tenemos que tener la capacidad de hablar más suave, más despacio, con un sonido medio, contundente. Mira, como diciéndotelo con honestidad, si no tomas esta oportunidad te arrepentirás. Tenemos que huir también de ahí ser como el típico vendedor de que escuchamos en la radio, ¿no? Bueno, o cuando nos llama por teléfono el típico vendedor de móvil o de algo de, bueno, Gloria, o bueno, fulanita, bueno, es que si no tomas esta oportunidad te arrepentirás, porque que tú estás diciendo, es que me estás queriendo vender esto a calzador. Por favor, no, claro, ahí lo interesante sería también encontrar la necesidad que tiene la persona, la necesidad real. Si intentamos dejar, ahí la escucha activa es muy importante, si intentamos dejar a la otra persona que hable, que nos cuente lo que sea, para tirar del hilo, para saber qué es lo que le importa a esa persona realmente, entonces ahí vamos a poder sentir mucha más coherencia a la hora de decir, mira, tengo esto para ti, por esto, y si no lo tomas te vas a arrepentir. ¿Por qué? Pues porque me has contado algo que para ti es importante antes. Bueno, esto ya es como otro tema, ¿no? Pero... Entonces, con el manejo de la voz, ¿podríamos llegar a manipular un poco a la persona? Bueno, yo diría que, claro, la voz es que influye muchísimo. Sí que podemos conseguir llevarla hacia un sitio o hacia otro. Porque si yo tengo la capacidad... No sé, estoy hablando con alguien y quiero persuadirle de que haga algo, o de que me comprenda, o de que, no sé, me escuche, compre, se apunte a mi curso. Claro, si yo utilizo un tono de voz cercano, ya te estoy dando a entender que hay esa confianza entre nosotras, ¿no? Si uso una voz más cercana, me refiero como un tono más dulce. Imagínate que yo, bueno, te estoy hablando desde aquí todo el rato, como más distante.
es un poco distinto a si yo quiero realmente mostrar cercanía contigo, una cercanía cómoda, tampoco que sonara demasiado exagerada, pero bueno, con la voz puedo mostrarme más cercana y dulce, lo cual quizás hace que el otro me perciba de una manera más cómoda también, que se pueda abrir ligeramente. No solo influye la voz, pero claro, con respecto a la voz, yo diría que podemos controlar eso, esa cercanía. ¿Y cómo sabemos que estamos en nuestra voz auténtica? ¿Podrías analizar mi voz y decirme, ¿es una voz auténtica tuya o es un, yo qué sé, estás fingiendo, es un personaje? Vale. ¿Cómo podemos saber eso? Por ejemplo, con respecto a la voz, en este sentido que me dices, contigo. Por ejemplo, yo te noto natural y noto que tu voz está muy ligada a ti, es decir, no noto para nada que sea algo impostado o artificial. ¿Cómo sé si es artificial? Porque la persona se siente como muy rígida, intenta hablar de una manera que tú ves que no le sale natural, no como, bueno, voy a poner mi voz de esta manera porque me han dicho que la ponga de esta manera, pero no notas como esa coherencia. A ver, lo más importante es sentir que la otra persona te transmite coherencia, ¿no? Que tu voz puede ser más aguda o más grave. En tu caso, por ejemplo, yo lo que te conozco, me pareces una persona cercana, me pareces una persona como a la que le importa aportar, ¿no? Como cosas de valor. Cuando hablamos la primera vez, oye, yo quiero hablar de estos temas en mi podcast y mira, va ligado a pues eso, poder aportar esto a las personas. Entonces, claro, para mí tu voz va muy coherente con esto, porque tienes una voz como dulce, ligeramente un poquito, un tono que quizás es un poco más aguda que la que estaba haciendo ahí ahora, quiero decir, un poco que tiende a ser aguda, un pelín, y cercana. Entonces, bueno, me parece como me transmites como si fueras una persona positiva, risueña, cercana, ¿no? Bueno, eso es, por ejemplo, lo que sin conocerte a tanta profundidad me transmites y me parece coherente con lo que escucho. Por eso yo diría que esa es tu voz auténtica. Ahora, si estuviéramos en una sesión, o si no te conociera de nada, te diría, mira, muchas veces tendemos a cambiar la altura de nuestra laringe cuando hablamos. Es decir, yo mismamente antes tendía a hablar diferente, como un sonido como más estridente, más agudo, tendía como a hablar más quizás desde aquí. A medida que he ido trabajando en mi desarrollo personal, por así decirlo, y en mi seguridad y en lo que me une más con quién soy yo, he ido notando cómo mi voz cada vez se situaba en un punto más de reposo. Lo que hacíamos antes con la laringe, de subir y bajar, mira, por ejemplo, vamos a volver a tocarla para que lo explores. Después de tragar, tu laringe se sitúa en un punto de reposo. Ahí es donde está cuando respiras. Cuando empezamos a hablar, fíjate si tu laringe se queda ahí o más bien se va a un punto un poquito más alto. Vamos a probar. Yo creo que no lo sé. Yo creo que se queda. Que se queda, vale. O igual es que la estoy sujetando ahora. Ahora igual tengo la voz más grave que como tenía antes en la pregunta que te hice anterior. Más o menos la noto en el mismo sitio. Mira, vale. Vamos a probar simplemente a hacer desde ahí la intención, como si fueras a decir, voy a probar. Voy a probar. Y sin sonido, porque ahí vas a notar más el movimiento. Como si lo hicieras en playback. ¿Notas que se queda ahí o que sube un poquito? Yo siento que se mantiene donde está. Vale. Por mi experiencia, veo que lo más coherente para una persona, o lo más natural o lo más auténtico, es ese punto donde la laringe se sitúa en una zona cercana al reposo. Porque cuando nos vamos con nuestra laringe, pues a lo mejor a un punto un poco bastante más alto al que iríamos de forma natural, ahí suele tener que ver que estamos más nerviosas o que no estamos como tan relajadas como si estuviéramos en un ambiente de confianza. Por eso, bueno, yo uso muchas veces eso de parámetro como para guiarnos, ¿no? Pero sobre todo me importaría
preguntarle a la persona cómo se siente con su voz. A partir de ahí también tenemos mucha información. ¿Cómo hacer para que no envejezca la voz? Porque es verdad que a través de la voz puedes ya determinar un poco la edad de la otra persona, aparte del género y demás, pero ¿cómo evitar que suene esa voz, entre comillas, a viejo? Vale, diríamos que a través de aprender técnica vocal para que tu voz suene, pues imagino que sea que no se nos queda ahí como ronca o apretada o con patología como esto de uy, esta persona tiene algo en la voz, ¿no? Sobre todo porque, a ver, cuando vamos envejeciendo, cuando la gente ya llega a la tercera edad y es más, me refiero ya a esas edades, ahí se ve que las cuerdas vocales van perdiendo tono, flexibilidad, es decir, ocurren cosas a nivel fisiológico realmente que influyen en por qué el sonido no sale como tan contundente, pero sí que es verdad que incluso antes de llegar ahí, si no cuidamos nuestra voz y nuestra técnica, puede ser que nuestra voz salga como con mucho aire o apretada o con esfuerzo o que no esté estable. Entonces, para garantizar la correcta salud vocal y que nuestra voz dure lo mejor posible un montón de años, entonces tendremos que aprender lo que te decía, a coordinar esos sistemas, a conseguir que el sonido siempre salga desde nuestras cuerdas vocales y esté bien resonante y que controlemos la gestión también de ese aire. Que voy a hacer un inciso aquí, si quieres, porque con lo del aire hay como mucha duda siempre. Pensamos que el volumen o que hacer el sonido depende del aire que usamos. Bueno, pues esta mujer, Joe Estill, ya en los años 60 demostró que eso no es así, que el sonido depende de lo que hacemos a la altura de nuestras cuerdas vocales, el inicio del sonido, lo que te decía antes. Entonces, ¿qué es lo que podemos controlar del aire? Porque claro, el aire sí que es esa gasolina que necesitamos, ese fuelle. Entonces, de lo que se trata es, vale, el proceso de respiración siempre es el mismo. Yo cojo aire y mis pulmones se llenan, pero puedo activar diferentes grupos musculares a la hora de coger aire. Puedo utilizar una zona más abdominal y notar como que la barriga se hincha. Puedo notar más una expansión en la zona costal y notar que las costillas se mueven, o puedo incluso localizar un trabajo más pectoral y notar que toda esta zona sube. Vale, en función de lo que necesitamos, vamos a usar un grupo u otro. Por ejemplo, cuando tú estás como muy relajada, hablando, por ejemplo aquí, ¿no? Pues es fácil que notemos más bien nuestra respiración en la zona abdominal. Si yo estoy hablando de una forma un poquito más enérgica o delante de un grupo de personas, a cámara, dando una clase, haciendo una venta, en una charla, en un concierto, bueno, en un concierto dependería un poco de lo que estemos cantando, ¿no? Pero pongamos hablando, bueno, pues ahí seguramente voy a notar que me ayuda más un control costal. ¿Por qué? Porque estoy generando un soporte muscular para que el aire me dure más tiempo, que no sea como y lo eché todos, no, pero esto no depende de la cantidad de aire que estoy cogiendo. Como ves, depende de que ese soporte se mantenga. Si tú estás en la calle y de repente no sé, quieres avisar a alguien de un peligro, pasa un coche y quieres avisar a una persona que está lejos y le dices ¡hey! ¡Cuidado! Pues vas a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Por qué el cuerpo funciona así? Porque esto nos ayuda a subir la laringe para hacer esa nota aguda. ¡Ey! El abdominal pues baja más la laringe también. Entonces, en realidad todo funciona como de una manera como un engranaje. Exacto. Que está todo unido. Está todo unido. Entonces, por eso te digo, ¿qué tengo yo que cuidar? Bueno, pues ¿qué partes puedo cuidar de mi voz para garantizar una correcta salud vocal y que mi voz no envejezca? O no envejezca al ritmo que a lo mejor podría envejecer si no la cuidase. Bueno, pues primero, controlar del aire que puedo controlar, ese soporte. Es decir, cojo una cantidad de aire natural, me fijo si hay expansión en mis costillas e intento mantener esa sensación mientras hablo, que note que no se me relaja de golpe, es decir, es poco a poco. O incluso mantenerla ahí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Estoy como manteniendo esta sensación en lugar de
En mis cuerdas vocales, notar que el sonido lo inicio desde ahí. Por ejemplo, si yo digo a, pero sin sonido, bueno, gracias al micro yo creo que se va a escuchar, ¿no? Eso, ¿lo oyes? Sí. Son mis cuerdas vocales abriéndose y cerrándose. ¿Lo quieres probar? A ver. Exacto. Vale. Cuando escuchas el pop de aire, Sí. es que tus cuerdas vocales se han abierto y sale. Es como muy sutil. Eso, Sí. está perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? Localizar el punto en el que se tocan y en vez de abrir, empezar a hablar desde ahí. Que no notemos nada de esfuerzo. Vale, pues partiendo de esa sensación, vamos a pensar en dos distancias. Una distancia puede ser como si fuéramos a hablar pues con alguien que está aquí cerquita y la otra persona pues a la distancia a la que estamos nosotras. Vale. Entonces sería como si hago Claro, ahora pues cogiendo la distancia que quieras, pienso en esta distancia y digo y luego el tema de la resonancia. ¿Qué pasa si hay una persona que no está activando nada al resonador? Que igual nota más esfuerzo aquí. Vale, entonces, ¿cómo puedo yo activar esta parte? Pues pensando en algo, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, como subiendo ligeramente las mejillas, como cuando, no sé, miras a alguien que le pillas haciendo algo que igual no deberías haber visto, un poco como, te acabo de pillar, o... ¿Vale? Porque ahí estamos por dentro, ya pues moviendo el velo del paladar, ligeramente activándolo. Y ahí todo eso ya nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? O utilizar una M. Intentar notar la vibración por aquí para que se generen esos resonadores. Como el sonido de una vaca. Mira, parece una tontería. Pero pensar en el sonido de una vaca, adelanta mogollón el sonido, y de repente sale solo. Entonces, bueno, ahí es donde voy, que ahí, si trabajamos así, conseguimos un sonido estable, que el aire me dure porque yo lo estoy controlando, que el inicio del sonido se produzca aquí y que haya un poco de resonancia. Puedo estar hablando horas y horas y no voy a tener problema. Qué bueno. Es que yo, por ejemplo, anécdota personal, cuando iba al instituto y me hacían hablar en alto en clase y tal, me decían más alto. Y yo lo intentaba y no podía, es como, no me sale la voz, no tengo esa potencia para hablarte más alto. Y luego veo a gente que va por ahí hablando y parece que tienen megáfonos incorporados, o sea, es que es impresionante. Sí, es tremendo, pero es que de eso depende el tema de la resonancia, ¿no? Porque al final, según coloquemos esos elementos en el molde, va a hacer que el sonido se amplifique más o menos porque se producen unos armónicos. Es como si las frecuencias del tracto de la laringe, si coinciden, hacen match con las del tracto vocal, de repente ahí el sonido se amplifica y también pues dependiendo de lo que esté pasando por dentro. Si yo, por ejemplo, tengo un sonido dulce, tú tienes un sonido dulce, más cercano, ¿no? Lo notas eso en tu voz. Vale, pues eso hace que el sonido sea un poquito menos fuerte. Depende del cartílago tiroides, de nuestra nuez. ¿Por qué? Porque cuando el sonido es dulce, el cartílago tiroides ligeramente se inclina hacia adelante y eso estira las cuerdas vocales. Si las estira, lo que hace es que, claro, el mismo grosor que había antes está estirado, entonces el sonido se vuelve más dulce. Entonces, si yo tengo menos volumen que otra persona que a lo mejor habla así, ¿por qué? Pues porque sus cuerdas vocales están más acortadas. Pero si yo hablo un poquito más dulce, entonces mis cuerdas vocales se van a alargar. ¿Quiere decir eso que no puedas hacer un sonido más potente? Claro que puedes. Incluso hay otras maneras de encontrarlo con otros movimientos. Ahí hay otro cartílago que se llama el cricoides, por ejemplo, que si cambia de posición, que es el que se utiliza para hacer belting cuando cantamos, o sonidos más potentes, es el sonido como el movimiento como de cuando llamamos a alguien, como ¡hey! ¡Hey! Pues entonces puedo hablar, perdona por el micro, entonces puedo hablar desde aquí y tener como más volumen incluso. Es decir, hay un montón de cosas ahí que se pueden manejar. Y quizás en el ejemplo que estás poniendo, claro, en clase,
Me recuerda, pues es que eso es súper típico, pues igual aquí me da un poco de apuro sacar más voz, porque yo qué sé, estamos en un ambiente con más gente, igual te están preguntando algo, igual es como... No sé si es el caso, si es que también te pudiera dar un poco de apuro o no, pero claro, ahí influyen más cosas, igual, por eso te decía, yo te puedo explicar un montón de ejercicios a nivel técnico que como tú no quieras a nivel mental, igual inconscientemente, sacar tu voz por algo, va a ser una lucha. Por eso si a lo mejor en el hipotético caso de que dijeras es que en esa clase me daba vergüenza hablar, bueno, pues por lo típico, porque es que hablar en público pues prefiero no hacerlo, lo que fuera, me lo invento. Claro, hasta que yo sea consciente de eso, es que no voy a dejar que, por mucha técnica que sepa, no voy a dejar que salga, o a lo mejor si dejo que salga va a ser con mucho esfuerzo. Y también estuviste en Tu cara me suena trabajando, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco cómo fue la experiencia y a quién hiciste de coach? Bueno, pues para mí eso fue fue increíble, porque la verdad que tener la posibilidad no solo de hacer el coaching, sino de estar en el programa, para mí fue muy especial. Coincidió, casualidades de la vida, yo tenía una alumna que le recomendó a Sandra Golpe, que es a quien le hice el coaching, que me contactase, ¿no? Entonces empezamos a trabajar juntas, escogimos la canción. Y claro, Amy Winehouse es como muy complicada tiene un sonido muy particular, pero aún así, bueno, la verdad es que Sandra tenía como mucha capacidad ya ella para explorar y cantar y como que supo con el poco tiempo que tuvimos, porque es una mujer hiperocupada, pues supo realmente cómo integrarlo bien, ¿no? Pero gracias a este conocimiento de Estil, a cómo funciona el instrumento por dentro, yo le decía, vale, pues Amy Winehouse tiene un sonido que es más twang, que well sometimes, es como buscar qué es analizar el sonido de esta cantante e intentar llevarlo a ti cuando tu sonido puede ser completamente diferente. Así que eso fue un reto, pero la verdad que fue muy especial, porque bueno, pasamos bastantes horas juntas y luego viajamos a Barcelona, estuvimos allí y la verdad que a mí me llamó mucho la atención pues cómo era esa grabación por dentro. La gente, bueno, es que eran como una familia, decían que además esa temporada en concreto que estaban súper unidos, que claro, se veían todas las semanas, entonces ese trato al final se transmitía pues desde el equipo técnico a los concursantes, era como estar allí, como si te hicieran sentir, a mí me hicieron sentir como si estuviera allí de toda la vida y la verdad que sí que fue muy especial ver cómo iban haciendo todo ese proceso de el ensayo, luego me transformo, luego salgo, luego hago la entrevista. No, la verdad que muy bien. Qué bueno. ¿Y cuáles serían los mayores retos que enfrentó Sandra cuando preparaste la canción? Bueno, yo diría que principalmente el sonido de Amy, que es muy concreto. Y por otro lado, el hecho de que, claro, como una periodista seria va a cantar una serie, porque ya, bueno, para la gente que no la conozca, es la directora y la presentadora de los informativos de Antena 3. Entonces, claro, su papel de periodista seria, de repente a ir a un programa más de entretenimiento donde tienes que cantar y salir de tu zona de confort, pero vamos, total, porque ella nunca había cantado. Además, no lo sé, era sobre todo, yo creo eso, el cómo lo recibirá la gente, ¿no? Cómo yo salgo de aquí que sé que aquí pues es su imagen al final, de ser pues esa profesional con esas características. Entonces, bueno, yo creo que esa transición de repente, Dios mío, salir de esa zona de confort fue muy valiente. La verdad que jolín, fue muy valiente y a la vez yo creo que fue algo que le aportó mucho eso a nivel personal, el poder cantar y el poder hacer algo que le aportase a otro nivel. ¿Trabajaste la parte emocional también, ¿no? Sí, de alguna manera también la tratamos, porque es importante romper con eso para atreverte a decir, oye, voy a permitirme hacer esto que a mí me apetece, que es una experiencia, algo bonito. Además siempre le había llamado el cantar, siempre le había gustado el cantar, aunque nunca lo había hecho. Entonces es el permitirnos hacer aquellas cosas que nos gustan, aunque sintamos esa reticencia, porque si no en la vida luego
Claro, tú imagínate estar toda la vida con el easy, ay, porque a mí esto que me gusta, entonces igual yo no puedo ser, no sé, imagínate Sandra, ¿no? Que dijera, yo no puedo ser cantante profesional porque, bueno, me dedico a esto. Pero, ¿y de qué manera puedo yo tener una experiencia que me acerque a eso y a explorarlo, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer? Pues por esa mirada pública a la que le tenemos tanto miedo, por ese salir de nuestra zona de confort, de alguna manera hacer cosas que nos aporten y que tengan que ver con sentirnos cada vez más a gusto con quiénes somos y con nuestra voz y con exponernos. Yo creo que al final eso es fundamental, por eso siempre hay ese trabajo a nivel más interno. Y también te hicieron un reconocimiento ahí en directo, en el plató, ¿no? Sí, eso fue... claro, cuando iban a hacerle la entrevista a Sandra, yo la acompañaba a todos los sitios, entonces que tuve mucha suerte, la verdad, se portaron genial en ese sentido. Y coincidí con Manel Fuentes, que claro, le dije yo, a mí me encanta cómo presenta y es una persona tan cercana también, tan amable. Es que era todo el mundo tan amable ahí. Y entonces coincide que me dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Claro. Y dije, yo soy la vocal coach de Sandra. Ah, bueno, ¿y cómo te llamas? Y yo, Gloria Blanco. Y yo, vale. Nada, estoy viendo cómo le entrevistan, tal, no sé qué. Y de repente, cuando veo que me nombra, dije yo, no me lo puedo creer, porque claro, él nunca nombra, en esas entrevistas nunca nombra a nadie de coach. Entonces dijo, bueno, Sandra, me han dicho que has tenido una coach, Gloria Blanco, y que tengo la grabación ahí, que me hace una ilusión. Y luego le dije, madre, muchas gracias, qué ilusión, que... Uy, perdona, que moví la mesa. Muchas gracias, qué ilusión y tal. Y él, no, bueno, claro, oye, bueno, majísimo. Entonces para mí fue como una anécdota que me voy a acordar siempre. Luego de ahí te fuiste a Estados Unidos. Sí, justo. Esto fue en enero, me parece, o en febrero. Y luego ya al mes siguiente ya me marché, que justo coincidía que iba a estar 6 meses allí trabajando con este coach que te digo, con Tom Burke. Y además, a raíz de él, conocí también a Joan Lader, que Joan Lader es una mujer increíble. O sea, yo para mí ahora puedo decir que es una gran amiga, es una mujer, bueno, ya era la mentora de Tom, imagínate, ¿no? Es una mujer adulta, quiero decir, ella es coach de los más grandes, o sea, es coach de, no sé, de Madonna, de Hugh Jackman, de casi todo Broadway. Bueno, el otro día, que yo no lo sabía, porque ella es muy discreta, ella nunca habla de sus clientes, porque muchas veces es algo más privado, ¿no? Entonces estaba buscando algo en internet, de hecho, como para hablar de la importancia de los artistas que habían trabajado con coaches para desarrollar su identidad vocal. Y de repente veo Lady Gaga, que trabajó con Joan Lader, y dije, yo no me lo puedo creer, es que trabajo con él. Yo sabía que había trabajado con mucha gente y a veces cuenta anécdotas, pero muy pocas, porque es que es una mujer hiperhumilde, o sea, ella se preocupa muchísimo por la gente, yo creo que eso es con lo que más me quedo de ella, ¿no? Que yo al final estaba en un país muy lejos, o sea, en un país muy lejano, sola, porque yo me lié la manta a la cabeza y dije, me voy por allí, sin realmente conocer de nada a Tom, más que lo que habíamos hablado, que Tom también, madre mía, qué persona, o sea, que le estaré eternamente agradecida porque me abrió las puertas allí de todo, ¿no? De su casa, que él de alguna manera también tiene, bueno, es que él no vive exactamente en Manhattan, o sea, estábamos como entre Manhattan y Hudson, y él allí tenía como una propiedad con apartamentos, y yo alquilé uno de esos apartamentos, entonces yo estaba realmente conviviendo con él, con su pareja, todos los días, o sea, pasé 6 meses diariamente trabajando, pero todos los días con ellos, y luego como yo estaba allí sola, pues al final me involucraban un poco en sus rutinas también, de pues mira, vamos aquí, vamos allá, o así, o así. Entonces con él aprendí toda su manera de trabajar, la forma de trabajar que tienen en Nueva York, en Estados Unidos, pero sobre todo en Nueva York, tanto de voz como de comunicación, porque él trabaja eso, tanto con cantantes como con ejecutivos de pues, empresas como Google, HubSpot, es decir, a nivel muy alto. Vi cómo entrenaba cantantes de Broadway, por ejemplo, pero vi también cómo aplicaba sus mismas técnicas tanto para esos cantantes como para gente más amateur.
que lo hace por hobby o también a otros niveles. Es decir, que la técnica al final es para todos. Lo de las Magic Words lo usa para todos. Depende luego del nivel de control que tengas sobre tu instrumento, que puedes profundizar quizás más o menos, o es más exigente o menos, ¿no? Pero con él aprendí a nivel de negocio, a nivel de técnica, y Joan, conocerla para mí fue pues como esa mamá que está pendiente de ti y de repente me llamaba y oye, pues vente un día a cenar, o oye, pues, no sé, es que transmite esa humildad que te decía de... Yo me quedo con el darle a las personas el tiempo que necesitan y la escucha y la atención, porque ella, a ver, fue de las pioneras en Nueva York de trabajar con la voz, porque además ellos tienen como hay una carrera allí que sería como entre médico y logopeda. Vale. Entonces es un poco la base que ellos tienen, pero luego fue como la pionera en llevar eso al canto. O sea, como trabajó con Joe Estill también, o sea, se conocieron. Quiero decir, es como que tiene un conocimiento impresionante, pero ves a alguien con tanta sabiduría que luego te refuerza el decir, no, es que lo importante en la vida es el trato que le das a las personas y la escucha y cómo las ayudas, porque no es como solo pum, 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 técnica. No, es que me consta... Y por eso es tan reservada y tiene tanta privacidad también con sus sesiones, porque, claro, escucha, realmente ayuda a muchos niveles a la persona que va allí, ¿no? Y yo me sentí muy acogida con ella. ¿Y hay algún ejercicio así que implementen todos los días que digan, esto es como el pan de cada día, que hay que hacerlo sí o sí? Bueno, claro, ahí depende un poco sobre todo de las necesidades que cada persona tenga, ¿no? De para qué vayas a usar tu voz, si es para hablar, si es para cantar el qué. Pero diríamos que hay unos ejercicios que funcionan muy bien. Por ejemplo, a ver, Tom siempre usa las Magic Words para encontrar ese sitio óptimo. Pero hay ejercicios que son de tracto vocal semiocluido, que se llaman así porque la boca está ligeramente cerrada, pero sin llegar a estarlo de todo. Quizás son como que el tracto vocal se tiende a cerrar. Entonces esos ayudan mucho para calentar, ayudan a que la mucosa de las cuerdas vocales se vaya movilizando, ayudan a que se regulen los tres sistemas, el respiratorio, el fonador y el resonancial, porque activan esa resonancia de alguna manera y entonces evita que sobrecarguemos las cuerdas vocales. Como que, por ejemplo, no sé si te suenan o a nuestros oyentes les suenarán, pero muchas veces ya se ve gente usando un tubo en el agua, haciendo ejercicios con un tubo de plástico y una botella de agua, como soplando y haciendo sonido. ¿Por qué? Porque ahí estamos alargando nuestro tracto vocal, con lo cual al alargarlo estamos ayudando a que se active la resonancia, estamos haciendo sonido con las cuerdas vocales, estamos también sacando el aire, entonces eso nos está regulando y nos está ya ayudando a que el sonido salga más óptimo. Si no, con una pajita lo mismo, se semiocluye con sonidos tipo la R, que es vibratorio de lengua, o BR, bueno, más bien que es vibratorio de labios, ¿no? Que a veces si nos cuesta trabajo, pues podemos poner las manos así para ayudar, o los deditos, pues la R, o sonidos como M, N, todos estos o también como más fricativos, estos nos ayudan a que el sonido se vaya a colocar en un sitio óptimo para después ya trabajar. Hablar y cantar. Qué Sí. bueno. Esto del me recuerda mucho a lo de Sharpay en High School Musical, que estaba todo el tiempo así todo el tiempo para ensayar las actuaciones. Claro, porque es muy bueno, al final lo puedes usar y no te vas a estar haciendo daño, pero vas a estar calentando. Por ejemplo, antes de grabar un podcast, antes de salir a una reunión en un sitio, pues hacer un poco de sobre todo cuando nos acabamos de levantar por la mañana, que a lo mejor estamos todavía despertando, pues y ya notas que el sonido está en otro sitio. Hago aquí un paréntesis. Tendemos a focalizar, el trabajo con la voz es solo con la voz, pero es que a la voz le influye el cuerpo mogollón. Es decir, trabajar con una buena postura corporal va a hacer que mi sonido salga diferente, con lo cual también influye en este tipo de entrenamientos que me preguntabas, pues cómo está el cuerpo. Encontrar
una posición alineada para cada persona. ¿Dónde es ese sitio que yo noto que para mí está alineado y que siento que mi sonido sale mejor? Por ejemplo, mira, voy a hacer un ejemplo. Es distinto si yo, por ejemplo, el movimiento incluso de la pelvis, ¿no? Si hago y hay puntos en los que el sonido cambia, si te das cuenta. Si hago a lo mejor y estoy moviendo la pelvis o la cabeza y el cuello, y si estuviera de pie buscaría también el apoyo desde la planta de los pies. Entonces, de lo que se trata es ¿cuál es la posición alineada en la que para mí, o sea, para mí, que es la más cómoda? Porque a lo mejor yo te digo, mira, pues estira la nuca, pon el cuello en sonda, y dices tú, uy, pues si yo lo relajo ligeramente un poco más, ahí mi sonido sale mejor. Entonces, ¿cuál es esa posición alineada para ti o cómoda para ti, donde notas que tu sonido sale como con más resonancia? Y también trajiste una cajita, ¿no? Ay, sí, la cajita. Esta cajita la hice porque hago charlas. Súbela un poco más, que sí. es... Ay. Y entonces en las ponencias que hago me gusta hacer alguna dinámica y entrego esta cajita que pone tu voz es tu identidad, también para que la gente se la pueda llevar a casa y recordar el mensaje que quiero transmitir, que te voy a contar, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, la dinámica que hago tampoco es muy relevante, pero de lo que se trata es de que recordemos que todos podemos en un momento determinado de nuestra vida sentirnos como encorsetados o limitados. Yo uso la caja porque yo me sentía así, ¿no? Cuando empecé con todo esto era porque, como te contaba, quería cantar, pero notaba que mi sonido no salía bien, que no me gustaba. Entonces, cuando tenía que ponerme delante del público en un concierto de alumnos, por ejemplo, de aquella, decía yo, es que cantaba, es que no, era como diciendo, jolines, era pegarme de cabezazos contra la pared. Entonces yo recuerdo sentirme como dentro de una caja, era como decir, ay, Dios, si pudiera quitarme esto encima y sacar mi voz, porque yo de alguna manera yo lo sentía así y creo que mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Entonces por eso me gusta el símil de la caja y regalársela a la gente en estas ponencias o incluso a mis alumnos, porque, jolines, liberémonos de esos bloqueos, de esas ataduras, de esas cosas que nos limitan para realmente decir, ostras, ¿y de qué soy capaz? Y si sacara mi voz, porque en ese momento, en mi caso por lo menos, yo decía, yo sé que hay algo ahí más, que hay más, pero ¿qué? ¿Qué es? No lo sé, pero sé que hay más. Entonces, por eso yo seguí mi camino, ¿no? Y nunca lo dejé, porque de alguna manera sabía que me debía a mí misma el sacar lo que fuera que iba dentro para sentirme bien conmigo misma. Luego, con el paso del tiempo, fui entendiendo, ¿no? Que trabajar la voz significa trabajar a nivel personal profundo, que tu voz es tu identidad, que eso es tu marco, tu carta de presentación, tu reflejo, ¿no? Pero con esto eso, lo que quiero transmitir es por dar un mensaje a la gente de decir, oye, que realmente puedes sacar, ¿no? Como romper con eso, romper la caja, sacar todo lo que llevas dentro y hacerlo a través de tu voz. Antes de pasar a las preguntas de tus seguidores, hay un taller que vas a impartir, ¿no? Y que se estrena nada. Ah, sí, la semana que viene, el miércoles 18 será. Y precisamente gira en torno a esto. ¿Por qué? Porque es que a mí es algo que me apasiona. Yo, como ves, trabajo de esto porque empecé necesitando este trabajo yo a nivel personal y ¿quién me iba a decir que iba a acabar ayudando a las personas a hacer el mismo camino, a recorrer el mismo camino que tuve que recorrer yo, ¿no? Entonces, estoy preparando algo muy chuli para 2025. Y pensé, qué bueno que ahora vienen las Navidades poder hacer algo un poco más especial. Entonces, este es un taller que va precisamente de esto que estamos hablando, el rompe la caja, libera tu voz y sé capaz de expresarte desde tu autenticidad y exponerte con confianza. Y gracias a que me has invitado, que estoy muy contenta de verdad y me gustaría mucho, también aprovecho para decirte que me gustaría invitar a todos los seguidores de tu podcast a través de un enlace especial para garantizar que quien venga a través de tu podcast que
que tenga plaza, ¿vale? Porque va a ser un grupo limitado de personas para garantizar que podamos también de alguna manera estar hablando y de una forma más cercana. Genial, pues se lo dejamos en la descripción para que puedan asistir y apuntarse. ¿Y a quién va enfocado? ¿Quién es el perfil óptimo para este taller? Mira, pues en realidad cualquier persona que quiera potenciar su voz, que quiera comunicar desde su esencia, de captar y mantener la atención. Es decir, hoy en día, un poco las reflexiones, si tenemos tanta información sobre cómo comunicar, incluso podemos tener más o menos experiencia, pero es ¿por qué seguimos teniendo miedo a ponernos delante de una cámara, a expresarnos, a contar nuestras ideas? ¿Por qué sentimos que no nos sale natural, que no lo hacemos bien o que nuestra voz no está bien? Es decir, ¿cómo podemos romper con eso? Pues eso es lo que voy a explicar en el taller, dando pautas, dando esa información que nos permita comprender y avanzar. Así que cualquier persona que quiera potenciar su voz, que quiera estar más confiado a la hora de hablar en público, hablar enfrente de una cámara, emprendedores o gente que tenga ya su negocio, pues empresas, cualquier persona que diga quiero ganar confianza e invertir en mí para que en este año nuevo pueda yo presentarme al mundo de otra manera. No, me encanta eso. Pues nada, vamos con las preguntas de tus seguidores. Vale, genial. Hay una en concreto que es así muy personal, que nos dice que lo había dejado con su pareja hace 2 años y desde entonces tartamudea un montón y no sabe cómo quitarse esa tartamudez. ¿Qué le recomiendas? ¿Ves cómo aquí en realidad hay siempre mucho trabajo interno y profundo? Es que es tremendo, ¿no? Porque se le está reflejando en su voz, pero mira cómo es capaz de hilar de es que esto me viene desde este punto. Entonces, yo a esta persona me encantaría poder hablar con ella realmente en privado para poder ahondar ahí. Pero ¿qué le diría? 1. Si está tartamudeando, seguro que es de alguna manera porque sintió que no era capaz de expresarse como le hubiera gustado hacerlo, ¿no? Con sus ideas de forma contundente. Quizás sintió que a la hora de tener que no lo sé, estoy hablando un poco sin saber, pero igual la otra persona para ella era como un poco que imponía de alguna manera más su opinión o que le imponía a ella respeto el poder expresarse, o que se quedó con ganas de hacerlo de una determinada manera o decir de una determinada manera, y desde esa, o que la relación de alguna manera le hizo sentirse más insegura en algunas parcelas de su vida. Entonces, el hecho de tartamudear es quizás no soy capaz de sacar mi voz y de expresar lo que realmente yo hubiera querido expresar o a mis tiempos o a mi ritmo. Entonces, yo le recomendaría que se dedicara unos momentos como de reflexión, de introspección, para ver qué es eso, incluso escribiendo, que a veces empiezas a escribir y no sabes muy bien qué y salen cosas, ¿no? Pero el ser sincera, hablarse consigo misma o con alguien de confianza para ver qué es eso que no se permitió, que le gustaría permitirse, para lo que te decía antes, dar luz a eso que está ahí como un poco abstracto, porque posiblemente con eso ya sea capaz de notar un cambio en su voz. Pero si no, le recomendaría hacer el ejercicio que hemos hecho antes nosotras, es decir, yo controlo mi voz. Entonces, desde la tranquilidad, el inicio y el sonido, el hola, y empezar a practicar esas frases así desde el control, del tomar las riendas de su voz, y que no sea más una cuestión de madre, es que ahora cada vez que me pongo nerviosa o hay una situación donde parece que tengo que expresarme así o asá, tiemblo. Darse su espacio, darse su tiempo, sus ritmos y decir, vale, voy a expresarlo a mi ritmo, a mi velocidad, controlándolo. Porque muchas veces lo que pasa con la gente que tartamudea es que ya nos adelantamos a terminarles la frase. Y eso es lo peor que podemos hacer. Necesitamos dejar a la persona que acabe, porque de esa manera va a ir cada vez ganando más confianza. Un consejo ya no solo para la persona hablante, sino para el oyente también. Sí, fundamental. No terminemos las frases de las personas que tartamudean. Necesitamos dejarles que a su ritmo las terminen, porque si no es más presión.
de hoy no me da tiempo, y al final es un tema mental. El ser capaces de ver ese ruido mental que tenemos, esas interferencias que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a esa persona le está produciendo estrés? Pues claro que es como que no puedo sacar mi voz. Pues ser consciente de eso, de parar, de hacer esa introspección, va a ayudar, y después técnicamente controlar el sonido, sintiendo que parte de su control y que no es algo casual. Hay otra mujer que nos escribió que dice que está un poco acomplejada con su voz porque la siente muy de marimacho. Vale. Bueno, esto es muy común. El no me gusta mi voz, no la siento demasiado acorde a mí. Eso es lo peor que nos puede pasar, porque si no la siento acorde a mí es como que no me representa. Entonces necesitamos que nuestra voz nos represente. Vale. ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues, por ejemplo, si la nota muy de marimacho, entiendo que es más grave de lo que le gustaría. Vale, pues jugar con la altura de su laringe. Primero, para explorar ese movimiento, le diría, vale, pues haz con el brr o con el rr movimientos con tu ascensor, que es tu laringe. Si quiere ir más arriba, a veces nos resulta un poco complicado, es como no voy. Vale, pienso que soy más pequeñita de edad, como si me hiciera más pequeña, como una niña. Como si fuera a hablar como una niña pequeña. Eso va a ayudar que mi laringe suba. Entonces, lo que puedo hacer es, vale, voy a intentar hablar con mi laringe en un sitio más alto. Vale, después de probar el brr y el rr para explorar esos movimientos, por ejemplo, que coja una N y que haga hola, ¿qué tal? Lunes, martes, miércoles, y que suba su tono a un sitio un poquito más alto. Y la última es un señor que es bastante mayor, no ha puesto la edad, pero dice que siempre ha querido cantar, pero que lo hace fatal, y si está a tiempo, si nunca es tarde para ponerse a cantar. Bueno, yo creo que si además escucha todo lo que hemos comentado antes, eso ya le sirva como ejemplos, pero sí, nunca es tarde. Uno, porque la vida es muy corta para no hacer lo que a uno le apetece hacer. Realmente, la vida es muy corta para quedarnos con esos easies. Entonces ya por eso, sí, por favor, vamos a darnos la oportunidad de hacer aquellas cosas que sean importantes para nosotros. Hagamos lo importante antes que lo urgente. Démonos esa posibilidad. Dos, porque sacar nuestra voz, y parece que, bueno, el canto es como un hobby. No, el canto es más que un hobby, porque nos está acercando a nuestra esencia. Está demostrado que se trabajan partes del cerebro que ni sabíamos que se trabajan, que además nos permite tener una voz mucho más sana y rica. Y luego, por otro lado, sí, porque técnicamente, como hemos dicho, cantar bien no es un don divino, es un trabajo muscular bien desarrollado. Y ya hay muchos cantantes que salen y lo cuentan. Mira, yo es que antes no cantaba así. Es que fíjate cómo canto ahora gracias a la técnica vocal. Vídeos del antes y del después. Así que sí, está totalmente a tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la entrevista tanto como a mí hacerla. Suscríbete solo si quieres más contenido de salud, superación y emprendimiento. Si crees que no estás a tiempo, nunca es tarde.